Minutos, muchísima atención, una noticia muy importante. En el calentado vamos a conocer en exclusiva la existencia de documentos judiciales en los que se denuncian hechos de corrupción que supuestamente ocurrieron entre 2018 y 2022 en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, los cuales supuestamente superan $1.000.000.000 e involucran el 60% del Congreso de la República. Nuestro compañero Juan Carlos Giraldo, editor judicial de RTVC, nos cuenta en qué consiste esta información. Mauricio, televidentes del calentado y a la audiencia de la Radio Nacional, mucha atención. Los documentos a los que los medios públicos de Colombia han tenido acceso revelan que en enero del año 2023 fue interpuesta una denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en los que ya se advertían de los manejos irregulares que supuestamente estaban ocurriendo al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En la denuncia hay varios puntos muy importantes. El primero de ellos, dicen que entre el año 2018 y 2022 se pudieron haber apropiado de por lo menos $1 billón. Es decir, los hechos que conocíamos hasta el momento que están involucrados Olmedo López y Sneider Pinilla serían solo la punta del iceberg de un escándalo de corrupción que en el expediente aparece como una oficina criminal que saca recursos para el bolsillo de funcionarios, contratistas y particulares que se beneficiaban de los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de todos los colombianos para apropiarse en beneficio propio de estos recursos. Lo más importante que también se destaca en este expediente al que tuvo acceso RTVC Noticias, El Calentado y los medios públicos de Colombia es que estas denuncias además habían sido puestas en conocimiento por quien fuera el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la época, Javier Pava, y por el propio presidente de la República, Gustavo Petro. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, con las denuncias en las manos y con un gran número de evidencias sobre estos supuestos hechos de corrupción, inadmitió la denuncia y señaló que no tenía suficientes evidencias para avanzar en la investigación. Quiere decir que todo esto estaba advertido desde por lo menos enero del 2023. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en marzo de ese mismo año es inadmitir la denuncia, pero en consecuencia le piden a la Fiscalía General de la Nación, en ese momento una fiscal delegada anticorrupción, que investigue estos graves hechos denunciados ante esta instancia judicial. Todos estos hechos, entrevistas con el denunciante, los documentos, reacciones y un análisis completo de esto lo vamos a entregar a ustedes y a todo el país en nuestras emisiones de RTVC Noticias a lo largo del día. Bueno, Juan Carlos, a las 8 de la mañana, 45 minutos, pasó una noticia muy importante, trascendente en este tema de la lucha y la visibilización de la corrupción en Colombia. Se comprueba entonces que, Juan Carlos, que esta situación endémica de corrupción en la UNGRD proviene de años atrás, ¿no? Juan Carlos nos acaba de informar, mucha atención, cerca de $1 billón se perdieron entre el periodo 2018 a 2022. ¿Se puede establecer exactamente, Juan Carlos, qué directores estaban y qué gobierno estaba en esos momentos pues al frente de los destinos de la nación? ¿Qué mandatario estaba al frente de los destinos de la nación? ¿Qué otros detalles se tienen acerca de esta grave denuncia? Además, muy grave, ¿no, Juan Carlos, en tu análisis, que la Corte Suprema de Justicia pues no haya asumido con toda la ética, la transparencia y la gravedad de la denuncia pues su misión y su función de asumir y de iniciar el proceso investigatorio correspondiente, ¿no? Y de estudio. Mire, Narda, en la denuncia, en el expediente al que tuvo acceso los medios públicos de Colombia, queda claro que estos hechos ocurrieron supuestamente entre el 2018 y 2022 bajo el entonces director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Además, señalan en la denuncia que por lo menos 15 congresistas estarían involucrados en recibir directamente estos recursos a través de los denominados cupos indicativos, los cuales además tomaban de manera inmediata de las obras o de los contratos que licitaba la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por intermedio de empresarios y de otros intermediarios que reseñan allí en este documento. ¿Por qué la Corte no asume la investigación de acuerdo con la decisión de ellos? Porque se le pide al denunciante que como testigo entregue los nombres de todas las personas involucradas
involucradas en estos hechos. Entregan en la denuncia los nombres de 3 personas que están involucradas en estos hechos, pero al solicitarle el nombre de los congresistas, el testigo pide que se le entregue protección para su vida y para la de su familia. Sin embargo, la Corte señala que no puede tomar esta determinación y que al no tener información concreta sobre los aforados, se inadmite esta denuncia y le dice a la Fiscalía que tome cartas en el asunto. Una Fiscalía Anticorrupción en la cual también quedaron registros de estos hechos, en las que se entregaron nombres y en las que recientemente hubo una ampliación de denuncia que por lo pronto pues no ha generado mayores desarrollos o resultados en materia penal. Denuncia hecha, Juan Carlos, en el gobierno del presidente Petro, ¿no? Enero de 2023, hecha por Javier Pava, es director de UNGR de verdad, y por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, ¿verdad? Acá son 3 ingredientes distintos. Lo primero, la denuncia que interpone ante la Corte Suprema de Justicia una persona a quien en este momento no vamos a revelar su nombre, pero en el transcurso del día lo van a conocer, y él es quien pone en conocimiento de manera oficial, es decir, ante la propia Corte Suprema de Justicia sale la instrucción, estos hechos de los que señala tener conocimiento y evidencias. Pero recordemos que en su momento Javier Pava, designado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, también advirtió que había encontrado irregularidades que podrían involucrar a congresistas, y en su momento también el propio Gustavo Petro, presidente ya de la República, señaló que tenían evidencia sobre estos hechos y hizo esta denuncia de manera pública. Sin embargo, con estos 3 ingredientes, la Corte Suprema de Justicia, sala de instrucción, pues no abocó las actuaciones judiciales necesarias para arrancar con esta investigación que hoy, un año después, conocemos, pues era real, ¿no? Claro, omitió, evadió funciones la Corte Suprema de Justicia. Juan Carlos, ¿se pueden mencionar algunos de los nombres de los 15 congresistas implicados, Congreso de la República, implicado en este tema de corrupción dentro de la UNGRD? Pero además es increíble decir que en el marco de la corrupción y el mapa de la corrupción global, en el cual Colombia ocupa pues un lugar tristemente en el listado, en la cumbre de los países más corruptos del mundo, 1 billón de pesos que se apropiaron, de pesos que se apropiaron los corruptos de recursos de la UNGRD para intereses personales, ¿no? Congresistas, nombre de congresistas, Juan Carlos, ¿es posible decir alguno? Bueno, por lo pronto, como les decía, el testigo le pide a la Corte Suprema de Justicia que le entregue toda la protección para él entregar el nombre de por lo menos 15 congresistas que estarían involucrados en estos hechos, pero sí advierte muy claramente en la denuncia que la mayoría de los recursos de este billón de pesos fueron destinados o se apropiaron irregularmente cuando eran destinados a regiones como la Costa y Santander. La Costa y Santander, miren ustedes, los recursos que iban, Mauricio, para la región, para las regiones vulnerables del país en el tema de gestión de riesgos, pues tristemente, desafortunadamente, este es el drama colombiano de corrupción, el mapa de la corrupción, se van no al destino público, sino a la corrupción. Administración del expresidente Iván Duque, Juan Carlos. Pues bien, sobre estos hechos en los que además en esta misma denuncia se señala a Mario Castaño, el ex senador condenado por el escándalo de las marionetas, como uno de los antecedentes importantes para que se investigue, les vamos a hablar en el transcurso del día en nuestra emisión central de RTBC Noticias y en las otras emisiones que a lo largo del día tengamos acá en RTBC Noticias, Señal Colombia, la señal de la paz. Regresamos con ustedes a estudio para que continúen con